Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Ya vamos a iniciar nuestra clase. Aquí también veo que Ángel está ingresando a la clase. ¿Qué tal les fue con la tarea de la semana pasada sobre la curva de la oferta y demanda y el equilibrio? ¿Pudieron realizarlo bien? Sí, profe, primero tuve problemas y después ya todo tranquilo, por suerte. Oh, me alegro. Hoy vamos a continuar con la clase de la unidad 2 y vamos a estar estudiando sobre la elasticidad y básicamente es el mismo procedimiento que estuvimos realizando en la clase anterior, solamente que agregamos al problema la elasticidad. Tenemos una fórmula que nos va a ayudar a hallar esa elasticidad, esa sensibilidad que tiene tanto la cantidad ofertada, la cantidad demandada a una variación del precio o la variación de otros bienes, ¿verdad? Entonces, hoy nuestra clase va a estar un poco, vamos a estudiar sobre la elasticidad, mientras vamos aguardando a más compañeros que se van uniendo a la clase. Eh, Tengo una consulta pendiente de la compañera Lidia. Lidia me dijo en la clase anterior que tenía una cierta duda con respecto al equilibrio, al precio de equilibrio en el mercado puramente competitivo. Entonces, quiero repasar un poco eso y luego para que podamos entrar al ejercicio, al desarrollo del tema del día de hoy, que es elasticidad. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla, les doy la bienvenida a todos los alumnos y alumnas que veo que están ingresando a la clase. Hoy ya es el último día de clase de la semana, tenemos una semana bastante calurosa, pedimos a Dios, ¿verdad? Que este fin de semana podamos tener una mansa lluvia que ya tanto nos hace falta. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla, el PowerPoint que preparé para la clase de hoy. Aquí tenemos, vamos con la parte 2 de la unidad 2. O sea, la clase anterior desarrollamos la primera parte, hoy vamos a continuar con la unidad 2, que es las nociones básicas de la oferta, la demanda y el mercado, ¿verdad? Como les dije, tenía pendiente para hacer una retroalimentación con Lidia, ¿verdad? Aquí voy a eh, ver, a ver cómo hacemos, admitir a las compañeras que están ingresando. Bueno, Lidia me preguntó, ¿verdad? Me dijo que quería repasar nuevamente el equilibrio en el mercado puramente competitivo. Le quedó una duda con respecto a ese tema. Y para responderle a Lidia, ¿verdad? El equilibrio en un mercado puramente competitivo para los eh, oferentes, para las personas productoras del bien, ¿verdad? Se cumple cuando el precio esperado, o sea, el precio que esperan ellos cuando están realizando su producción, es la que realmente luego se cumple en el mercado. Aquí vemos en la explicación, ¿verdad? Que tenemos un precio de equilibrio que es el P con asterisco, ¿verdad? Tenemos el precio esperado, que es la expectativa que tiene el productor, ¿verdad? Cuando realiza eh, su producción, ¿verdad? Su inversión
en los costos que tiene poder realizar la producción del bien o servicio que va a ofrecer, ¿verdad? Ese sería el precio esperado. Cuando un productor de tomates tiene la expectativa de que su producción, cuando esté para la venta, tenga un precio de 10.000, va a ser distinta a la producción que tiene si espera que sea 10.000 el kilo o si espera que sea 5.000 el kilo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al precio que espera, es lo que también va a producir ese productor, ¿verdad? En este caso de tomates. Y la condición que se debe de cumplir para que el precio de equilibrio sea eh, justamente la que pueda hacer que la cantidad total ofertada sea igual a la cantidad demandada, es cuando se cumple esa expectativa o el precio esperado que tiene el productor y ese sea realmente el precio de mercado. Entonces, eso es lo que nos muestra en este gráfico y lo que debería de cumplirse para que podamos tener un precio de equilibrio, ¿verdad? Que sea el precio real y debe de ser igual al precio que espera el productor en el momento en que está realizando su decisión sobre qué cantidad producir para luego poder ofrecer eso al mercado, ¿verdad? Entonces, es eso para Lidia. Entonces, repasamos nuevamente el nivel de precio de equilibrio tiene que cumplir esta condición, ¿verdad? De que el precio esperado debe de ser igual al precio real, o sea, el precio de mercado, para que exista un equilibrio para ese productor. Entonces, ya respondiéndole a Lidia su consulta y cualquier duda al respecto que tenga ella, sin problemas, me puede volver a reiterar la consulta e incluso podemos prepararle un material que sea acorde a aquello que ella está esperando, ¿verdad? Y va para todos los compañeros también. Entonces, en el nivel de precios de equilibrio en un mercado puramente competitivo debe de cumplir esta condición, ¿verdad? Que el precio esperado debe de ser el precio real o el precio de mercado para que exista realmente un equilibrio para ese productor. Entonces, la cantidad ofertada va a ser igual a la cantidad demandada. Gracias, profe. No es nada, Lidia. Cualquier cosita a las órdenes y así ustedes me van diciendo, profe, tenemos una consulta y yo entonces puedo responderles a ustedes porque la idea es que ustedes puedan entender bien esta materia y los conceptos que vamos dando para que luego las otras materias que van a ser correlativas ya les sea mucho más sencillo, ¿verdad? Les va a ayudar, como hablamos siempre, ¿verdad? Para tomar decisiones correctas hoy y también decisiones correctas en el futuro, en sus profesiones ya propiamente dicho. Entramos así a la clase del día de hoy, que es sobre la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si varía el precio, ¿verdad? En 1%, ¿cuánto afecta eso a la cantidad, ya sea demandada o a la cantidad ofrecida de ese bien? Entonces, esa sensibilidad es la que mide la elasticidad, ¿verdad? Entonces, para ver si varía el precio en 10 unidades monetarias, ¿cuánto va a variar la cantidad demandada? ¿Verdad? Sabemos nosotros que por la ley de la oferta y la demanda, la relación entre la cantidad demandada y el precio es negativo, o sea, es inverso. Cuando sube el precio, disminuye la cantidad demandada.
Y caso contrario, en la oferta, cuando sube el precio, también sube la cantidad ofrecida, ¿verdad? Esto también, para reiterar un poco en el ejercicio que tuvieron ustedes sobre la curva de la oferta y la demanda, pudieron darse cuenta que la ecuación de la cantidad demandada tiene una relación inversa con el precio, o sea, tiene un signo negativo, ¿verdad? Eso nos muestra la relación que tiene el precio con la cantidad demandada. Y sin embargo, la curva de la oferta, la ecuación de la curva de la oferta, tenía un signo positivo, es decir, que en la variación del precio hacía también, un aumento del precio también hacía que aumente la cantidad ofertada. Entonces, esa ecuación matemática nos habla también de la ley de la oferta y la demanda que nosotros ya habíamos estudiado. Ahora estudiamos la elasticidad, que nos muestra la sensibilidad que tiene cualquier cambio que experimenta una variable sobre otra, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos la elasticidad de la demanda, la elasticidad cruzada, la elasticidad también de la renta o del ingreso y también la elasticidad por el lado de la oferta. Continuamos, ¿verdad? Tenemos una fórmula aquí que nos dice que la elasticidad es igual a la variación porcentual de X sobre la variación porcentual de Y. Luego ya vamos a ver más con términos económicos, algo que ya nosotros vamos trabajando más sobre el precio y la cantidad, ¿verdad? Bueno, la elasticidad precio de la demanda. Ya dijimos que la elasticidad mide la sensibilidad que tiene la variación de una variable sobre otra. Ahora decimos, ¿verdad?, que la elasticidad precio de la demanda es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien a una variación de su precio. Entonces, aquí ya es más específico, ¿verdad? Nos habla de cómo afecta, ¿verdad?, la variación del precio a la cantidad demandada de ese bien, ¿verdad? La elasticidad precio de la demanda, entonces eso es lo que mide. Mide la sensibilidad que tiene, ¿verdad?, en la cantidad demandada cuando varía el precio. ¿Cómo afecta una variación del precio a la cantidad demandada? Es, en otros términos, lo que nos muestra la elasticidad precio de la demanda. Matemáticamente, ¿verdad? La elasticidad precio de la demanda es el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada del bien, ¿verdad?, que se produce por una variación de su precio en 1%. Y siempre mantenemos constantes todos los demás factores que afectan a la cantidad demandada. Solamente vemos cómo se relaciona la cantidad demandada con la variación del precio, ¿verdad? Porcentualmente, cómo afecta, ¿verdad?, la variación del precio en 1% a la cantidad demandada. Y cuanto mayor es la elasticidad precio de la demanda, es más sensible la cantidad demandada a las variaciones del precio. Y decimos que es más elástica. Tenemos tres tipos de elasticidad: la elástica, la unitaria y la inelástica, ¿verdad? Y cuanto más sensible es la variación, cuanto más sensible es a la variación del precio, la cantidad demandada, entonces decimos que la elasticidad precio de la demanda, en ese caso, es elástica, ¿verdad? Aquí les puse un ejercicio también en el material de apoyo que ustedes tienen en la plataforma. Les copié este ejercicio para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Matemáticamente, gráficamente, cómo podemos observar la elasticidad, ¿verdad?
Aquí tenemos el ejemplo de la demanda de entradas de fútbol. Tenemos la curva de la demanda, ¿verdad? Que ya conocemos, tiene pendiente negativa, está en relación inversa con el precio, o sea que a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Tenemos nuestra cantidad de demanda, aquí tenemos nuestra función de demanda, ¿verdad? Donde tenemos los precios y a los distintos precios también las distintas cantidades demandadas de las entradas de fútbol, ¿verdad? Un precio de $22,5, ¿verdad? Existe 10.000 demanda de entradas de fútbol, ¿verdad? Porque está en miles de entradas por partido. Cuando el precio disminuye a $20, la cantidad demandada aumenta en 20.000 entradas, ¿verdad? Que se demanda. Y ahí es lo que vamos a ver cómo, cuál es la sensibilidad que tiene a esa bajada de precio, en este caso, ¿verdad? En este caso baja el precio. ¿Cómo se siente eso en la demanda, ¿verdad? En el primer punto vemos que existe una elasticidad de la demanda del 9%. Aquí también quiero quedarme a explicarles que la elasticidad precio de la demanda siempre tiene negativo, pero eso nos muestra solamente la relación que tiene la cantidad demandada con el precio y también la pendiente de la curva. Cuando nosotros tomamos los datos de la demanda, tomamos como valores enteros, o sea, es decir, le damos un valor de 9, 4, 1, ¿verdad? Sin tener en cuenta el signo negativo. No decimos que menos 9 es menor que 1, ¿verdad? Sino decimos que es 9 y el signo negativo solamente nos muestra la pendiente de la curva de la demanda, ¿verdad? Entonces, un menos 9 es mayor que 1, ¿verdad? Cuando hablamos en términos de elasticidad, un menos 9 es mayor que 1 porque tomamos directamente la elasticidad como 9 y el signo negativo solamente como la pendiente de la curva, ¿verdad? Entonces, para que no les confunda eso más adelante. ¿Y cómo se halla esta elasticidad precio de la demanda? Y tenemos una fórmula que es utilizada generalmente para hallar la elasticidad precio de la demanda, ¿verdad? Es una fórmula general, en realidad, que se utiliza también para hallar cualquier elasticidad, tanto de la oferta, también en el caso de la renta. En este caso, para calcular la elasticidad precio de la demanda se puede utilizar la siguiente fórmula que nos dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Matemáticamente tenemos la siguiente fórmula. Elasticidad precio de la demanda, ¿verdad? Es igual a variación, esta delta que ustedes ven, el triangulito, ¿verdad? En matemática le llamamos, o en economía en este caso, le llamamos variación porcentual de la cantidad demandada, ¿verdad? Variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Y vamos a desglosar esto, ¿verdad? En la siguiente página vemos que tenemos aquí la elasticidad precio de la demanda, que es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Vamos a hacer primeramente el ejercicio, la variación porcentual de la cantidad demandada, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos hallar esto? La cantidad demandada actual menos la cantidad demandada anterior. Si podemos verlo matemáticamente, sería la cantidad demandada 1, o sea, actual, menos la cantidad demandada anterior, que le denominamos 0, ¿verdad? Sobre
la cantidad demandada anterior. Tenemos en nuestros datos, en la hoja anterior, ¿verdad? Que la cantidad, tenemos los datos del precio y la cantidad demandada. Tomamos como cantidad demandada actual, ¿verdad? El precio, cuando el precio es 20, ¿verdad? La cantidad demandada es 20 y como anterior tomamos la cantidad demandada 10. Entonces, reemplazamos esos datos en nuestra ecuación. Cantidad demandada actual, 20, menos la cantidad demandada anterior, que es 10, sobre la cantidad demandada, que es igual a 10, y esto multiplicado por 100 para poder tener en porcentajes, ¿verdad? Esto nos da el resultado 100. Hasta acá no tenemos problema. ¿Hay alguna duda? Para poder continuar. Entonces, ya tenemos, ¿sí? ¿Escucho? Si no hay dudas, continúo, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro resultado de la variación porcentual de la cantidad demandada, en donde reemplazamos esta fórmula que tenemos para hallar variación porcentual, ¿verdad? La cantidad demandada anterior menos, perdón, la cantidad demandada actual menos la anterior sobre la cantidad demandada anterior. Y realizamos el procedimiento para la variación porcentual del precio, ¿verdad? Tenemos, para hallar la variación porcentual del precio, tenemos que tener el precio actual, que es 20, ¿verdad? El precio anterior era 22,5 sobre 22,5. Estos datos, repito, los sacamos de la tabla anterior, ¿verdad? Y esto multiplicamos por 100. Y nos da un resultado de 11,11 negativo. Como dijimos, ¿verdad? Esto nos muestra la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada en la demanda, ¿verdad? Ya tenemos que nuestra variación porcentual de la cantidad demandada es 100 y nuestra variación porcentual del precio es menos 11,11. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es igual a 9. 9 es nuestra elasticidad precio de la demanda, que es mayor que 1, entonces hablamos de una elasticidad que nuestra demanda tiene una gran sensibilidad a la variación del precio, ¿verdad? Entonces decimos que es elástica, ¿verdad? En este ejercicio también podemos ver que ante los distintos cambios del precio, sobre la misma curva de la demanda podemos tener varias elasticidades. No solamente es totalmente elástica o totalmente inelástica, porque a medida que va bajando el precio, ¿verdad? También la sensibilidad que se tiene porcentualmente es distinta. Entonces, de esta forma, hallamos nosotros nuestra elasticidad precio de la demanda. Tenemos una fórmula dada para hallar la elasticidad precio de la demanda y tenemos que hacerlo en partes. Primero, hallar la variación porcentual de la cantidad demandada y luego hallar la variación porcentual del precio, y el cociente de estos es lo que nos da el resultado de nuestra elasticidad. Aquí, en el siguiente gráfico, ya podemos ver las elasticidades sobre la misma curva de la demanda, que es distinta. Primero tenemos cuando la variación es de 22,5 a 20, una elasticidad de 9, luego tenemos una elasticidad de 4, y así sucesivamente, y podemos ver que en la primera parte tenemos una elasticidad elástica, luego tenemos unitaria, y ya a medida que va bajando el precio, nuestra elasticidad es inelástica.
Las elasticidades del precio de la demanda que aparecen en este cuadro, ¿verdad? Todas ellas las calculamos de la misma forma en que realizamos el ejercicio anterior. O sea que ustedes pueden realizar esto en su casa, cambiando los datos, poder hallar cada una de las elasticidades que está aquí, les tiene que salir, ¿verdad? De la misma forma, utilizando la misma fórmula que realizamos nosotros para hallar la elasticidad primera, que es la 9, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? El cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y el precio es negativo. Eso nos muestra, ¿verdad?, la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada, ¿verdad? Esto ustedes tienen que tener en cuenta y que no les confunda en el momento de decir, es inelástica porque es menor que 1. No, es menor que 1 cuando es 0,67, 0,25. Ahí es menor que 1. No consideren el signo negativo porque el signo negativo en este caso, en la elasticidad de la demanda, nos muestra la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada. Y aquí tengo un gráfico, ¿verdad?, que nos muestra, ¿verdad?, las distintas elasticidades. Cuando la elasticidad es mayor que 1, hablamos de que es elástica. Cuando es igual a 1, hablamos de una elasticidad unitaria. Y cuando es menor que 1, hablamos de una elasticidad que es inelástica, ¿verdad? Cuanto más alta es la elasticidad, o sea, mayor que 1, cualquier variación que se tenga en el precio afecta porcentualmente en mayor medida a la cantidad demandada, ¿sí? Entonces también es importante. También tenemos casos extremos de la elasticidad, ¿verdad?, de la demanda. Y existen dos casos extremos, ¿verdad? Cuando es perfectamente inelástica, la curva de la demanda es horizontal. Y hablamos de una curva perfectamente inelástica cuando la curva de la demanda es vertical. Entonces, en los casos extremos de elasticidad, ¿verdad?, podemos ver que existe una demanda vertical y hablamos de un caso de elasticidad perfectamente inelástica. Y cuando es horizontal, es perfectamente elástica. Aquí también les realicé un cuadro en donde tenemos las distintas elasticidades, ¿verdad? El término técnico y la descripción de ello, ¿verdad? La elasticidad puede ser infinita, ¿verdad?, cuando la curva de la demanda es horizontal, y en términos técnicos decimos que es perfectamente elástica o infinitamente elástica, también podemos decirlo, ¿verdad? Cuando es mayor que 1, es elástica. Cuando es igual a 1, la elasticidad es unitaria. Y cuando es menor que 1, hablamos de una elasticidad que es inelástica. En este caso, ¿verdad?, la curva de la demanda tiene pendiente negativa, o sea, la curva de la demanda tradicional que conocemos, ¿verdad? En los casos de infinita e igual a 0 son casos extremos, ¿verdad? Cuando es igual a 0, entonces la curva de la demanda es vertical y decimos en términos técnicos que es perfectamente inelástica, o también podemos decirlo completamente inelástica. Estos son los conceptos de elasticidad por el lado de la demanda. Luego tenemos también por el lado de la demanda, seguimos, ¿verdad?, la elasticidad precio cruzada de la demanda. La cantidad mandada de un bien aumenta también cuando sube el precio de un sustitutivo
y disminuye cuando sube el precio de un bien complementario. Esto nosotros ya lo habíamos visto ya en Economía 1, ¿verdad? Cómo afecta a la cantidad demandada de un bien cuando sube el precio de un sustitutivo y de un complementario, ¿verdad? Aquí les puse como ejemplo la cantidad demandada de pescado aumenta, ¿verdad? Cuando sube el precio de la carne vacuna, ¿verdad? Cuando sube el precio de la carne vacuna, se demanda más cantidad de carne de pescado o carne de pollo, que sería su sustitutivo, ¿verdad? El que le sustituye. Y mientras que la cantidad demandada de automóviles disminuye cuando sube el precio de la gasolina. Estos son bienes complementarios, ¿verdad? En el caso de la elasticidad precio cruzada de la demanda, ¿verdad? Lo que nos muestra es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando sube el precio de otro bien, ¿verdad? En un 1%. En este caso, lo que medimos es la sensibilidad que tiene ese otro bien a la variación del precio de su sustitutivo o su complementario, ¿verdad? Entonces, esto sería la elasticidad precio cruzada de la demanda. Y también tenemos una fórmula para poder hallar la elasticidad o la sensibilidad que tiene ese bien ante la variación del precio del otro bien, ¿verdad? Y es igual, ¿verdad? La elasticidad precio cruzada de la demanda de un bien que podemos llamar pescado, que podemos llamar pollo, ¿verdad? Con respecto al precio que tiene el otro bien, ¿verdad? Que puede ser en este caso carne vacuna, ¿verdad? Entonces, tenemos que la variación porcentual de la cantidad demandada del bien que estamos estudiando, ¿verdad? Tenemos que ver cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada de ese bien, cuándo varía el precio del otro bien que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, utilizando esta fórmula podemos hallar la sensibilidad que tiene un determinado bien ante la variación del precio de otro bien, ¿verdad? Aquí, para que ustedes entiendan, ¿verdad? La expresión bien I en el numerador y el bien J en el denominador, solamente es para poner en relieve, ¿verdad? Para explicar que la elasticidad precio cruzada de la demanda mide la influencia que tiene la variación del precio de un bien con respecto a la cantidad demandada de otro. Cuando lo realizamos matemáticamente a través de un ejercicio matemático, se hace más palpable y más entendible estas ecuaciones, estas fórmulas, ¿verdad? Por ello es que en el ejercicio que ustedes tienen para la semana, van a poder realizar ejercicios justamente sobre la elasticidad para que puedan entenderlo mejor. Los bienes son sustitutivos cuando las elasticidades precio cruzada de la demanda son positivas y son complementarios cuando las elasticidades precio cruzada son negativas, ¿verdad? Entonces se cumple esta condición. Cuantos mayores son las elasticidades precio cruzada de la demanda positivas entre cualquier par de bienes, decimos que es más fácil para los compradores sustituir un bien por otro, ¿verdad? Entonces, tiene mucha, digamos que competencia o muchos bienes que pueden sustituirle, muchos sustitutos, ¿verdad? Y asimismo, las grandes elasticidades precios cruzadas que sean negativas nos muestran importantes casos de complementariedad, o sea que cuanto más grande sea el número negativo de elasticidad precio cruzada, nos dice que son más complementarios estos bienes. Luego también tenemos la elasticidad de la renta o el ingreso de la demanda, ¿verdad? La elasticidad que mide el ingreso de la demanda, ¿verdad? La elasticidad renta o elasticidad de ingreso también podemos decir de la demanda. Las variaciones del nivel de renta de los consumidores alteran la cantidad demandada de un bien o servicio a cada uno de los precios, ¿verdad? Sabemos que cuando varía nuestra renta también varía nuestra cantidad demandada de ciertos bienes. Y por lo tanto la curva de la demanda se desplaza, como ya lo hemos visto nosotros en Economía 1, ¿verdad? Y la sensibilidad que tiene la cantidad demandada a las variaciones
de nuestro ingreso, eso es lo que se trata de medir a través de la elasticidad renta de la demanda, ¿verdad? Entonces decimos que la elasticidad renta de la demanda es la variación porcentual que experimenta, ¿verdad?, la cantidad demandada cuando aumenta la renta en 1%. También tenemos una fórmula que nos puede servir para hallar la elasticidad renta de la demanda, que es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual que tenemos en nuestro ingreso o renta. Y la cantidad demandada de un bien que es normal aumenta cuando aumenta la renta, mientras que la cantidad de un bien inferior, habíamos dicho ya nosotros que disminuye el consumo de un bien inferior cuando aumenta nuestra renta. Y estas clases de bienes se pueden también definir según las elasticidades que observamos, ¿verdad? Aquí podemos ver que un bien normal es aquella cuya elasticidad renta de la demanda es positiva y un bien inferior es aquella cuya elasticidad renta de la demanda es negativa, porque nos muestra la relación inversa que existe, ¿verdad?, entre el aumento de la renta y el consumo del bien inferior, y la relación positiva que existe entre el aumento de la renta y el consumo de un bien normal. En el caso de un bien de lujo, la elasticidad renta de la demanda es mayor que 1, y en caso de un bien que es necesario, un bien de consumo, la elasticidad renta de la demanda es menor que 1. Luego tenemos un resumen, ¿verdad?, de las variaciones de la renta. Tenemos para los casos de los bienes normales, bienes de lujo, los bienes que son necesarios y también los bienes inferiores. La característica para bienes normales es que la cantidad demandada aumenta con la renta, ¿verdad? Entonces existe una elasticidad renta positiva, y el ejemplo que puse, por ejemplo, un vestido que utilizamos, ¿verdad? Entonces, a medida que aumenta la renta, adquirimos mayor vestimenta, ¿verdad? En el caso de bienes de lujo, ¿verdad?, la característica es que la cantidad demandada del bien aumenta proporcionalmente más que la renta. O sea que cuanto más bien de lujo sea, incluso aumenta más proporcionalmente que nuestra misma renta, y la elasticidad es mayor que 1. Puede ser, por ejemplo, las prendas deportivas de marcas que nos gusta, ¿verdad? En el caso de los bienes necesarios, la cantidad demandada aumenta proporcionalmente, pero menos que la renta, y la elasticidad de la renta es menor que 1. En este caso, el ejemplo normal es los alimentos, ¿verdad? En el caso de los bienes inferiores, habíamos dicho que existe una relación inversa, o sea, negativa, y la cantidad demandada disminuye cuando aumenta la renta. El ejemplo es, por ejemplo, los calzados de baja calidad, ¿verdad?, que ya no adquirimos cuando aumenta nuestro ingreso, nuestra renta. Después, por el lado de la oferta, es básicamente lo mismo que tenemos por el lado de la demanda, ¿verdad? En este caso, la elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual que experimenta la cantidad, pero en este caso ofrecida, de un bien cuando varía su precio, manteniéndose constante todos los demás factores que afectan justamente a la cantidad ofrecida. En caso contrario, con la cantidad demandada, que vimos que la elasticidad era negativa, siempre tenía el signo negativo, en el caso de la elasticidad de la oferta es siempre positiva. Y cuanto más elástica es la oferta, es más, nos resulta más fácil, o resulta más fácil para los vendedores elevar la producción para beneficiarse de una subida del precio, y también es mayor el aumento en términos porcentuales de la cantidad ofrecida, ¿verdad?, en respuesta a cualquier subida del precio. Esto es por el lado de la oferta. Tenemos que la fórmula que utilizamos es la misma, básicamente, que la cantidad, la elasticidad de la demanda, y es la elasticidad de la oferta es igual a la variación porcentual de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual del precio. Tenemos también los casos extremos de la curva de la oferta, ¿verdad?, que puede ser perfectamente inelástica cuando la curva es
vertical y perfectamente elástica cuando la curva es horizontal, ¿verdad? Esto es por el lado de la elasticidad. Y para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio, yo les puse también un material de apoyo en donde desarrollé un ejercicio de elasticidad